Los saludo en el amor de Cristo. En la Biblia podemos encontrar en 3 ocasiones, eso es en el Nuevo Testamento, donde podemos ver o notar que Jesucristo llora en 3 ocasiones. La primera la encontramos por la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 35. La segunda ocasión por Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, 42 hasta el 44. Y la otra la encontramos en el huerto del Getsemaní, Hebreos 5, 7, 8 y 9. Nosotros nos preguntamos si Jesucristo fue el Hijo de Dios y era el Rey de Reyes, que tenía autoridad y poder para poder resucitar a un muerto. ¿Por qué lloró? Esa es la pregunta de nosotros. Es muy fácil y sencilla, hermano. Les recuerdo que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Él sentía dolor, sentía sufrimiento. Él tenía un corazón noble, hermano. Un corazón que al ver llorar a otra persona se apiadaba de esa persona. Y quiero que este es un estudio, es muy largo, pero le voy a resumir estos 3 puntos lo más rápido posible para no extendernos mucho, porque el estudio es largo, pero lo vamos a predicar bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Él guiándonos. Juan 11, y lo leo en el 33. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El 35 dice: Jesús lloró cuando Lázaro estaba muerto. La lágrima de Jesús no era por sentir tristeza por la muerte de Lázaro, no, sino por la condición de un mundo caído e inmerso en el pecado. Tanta desolación, muerte, sin lugar a duda. Él fue un varón de dolores. Jesús sufrió mucho en el ministerio de él, cuando él vino a la tierra. Pero por eso él no renegó de la voluntad del Padre. Al contrario, eso lo hacía más fuerte para seguir hacia adelante, para llevar ese mensaje, enfocarse en el mensaje central, que era la salvación de la humanidad. Fíjense que en Juan capítulo 5, Juan 5, 25, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Fíjense que esa lágrima que Jesús derramó no fue por casualidad, no. Eso tenía su propósito, su significado, hermano. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice la palabra de Dios: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conociese a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. El 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por toda parte te estrecharán. El 44 dice, hermano, y quiero que preste mucha atención a este versículo que dice:
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En la Biblia, en muchas Biblias, por lo menos en la Biblia textual, dice la palabra de Dios, ese versículo, que Israel no conoció cuando vino Dios a visitarlo. Cuando Jesús habla estas palabras, se refiere, y las lágrimas que él derrama es porque se apiada de Israel, porque Israel no reconoció cuando vino la salvación a ellos, y ellos lo rechazaron, hermano, porque tenían un vendaje en sus ojos, esa ceguera espiritual que Satanás le había puesto. Por eso que dice la palabra de Dios en el 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque el templo ya estaba profetizado que iba a ser destruido por el imperio romano, hermano. Esas fueron las lágrimas que derramó Jesús, porque tuvieron la salvación. Dios envía a su Hijo para que salvara a Israel, y ellos lo despreciaron, hermano. Esas son las lágrimas que derrama Jesucristo, porque se apiada de su pueblo, pero ellos lo rechazaron. El pasaje invita a la reflexión personal para no pasar por alto las oportunidades de Dios, y al ser consciente de que alguien, al igual que a Jerusalén, podemos perder la paz si cerramos nuestro corazón a su amor y a su mensaje, hermano. Eso nos pasa a nosotros también cuando nosotros cerramos nuestro corazón, cuando nosotros rechazamos la salvación, cuando nosotros rechazamos el mensaje de Dios. Nos puede pasar eso a nosotros. Tenemos que tener cuidado y precaución. En Hebreos 5:8 dice la palabra de Dios: alabado sea Cristo. 5:8 dice la palabra de Dios. 5:7 lo leemos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, eso era su Padre, fue odiado a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alabado sea el nombre de Cristo. Fíjense que él es un hombre que padeció sufrimiento, tribulaciones, sintió dolor, hermano, y llora. Pero por eso no desobedeció la orden suprema, que era la de su Padre, llevar el mensaje céntrico de la salvación. Y lo que Jesús nos habla en Lucas capítulo 19, versículo 44, él está hablando de la profecía que hablaron en el Antiguo Testamento los profetas cuando Israel iba a ser destruido por el imperio romano. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo con la invasión romana. Se debe a que el pueblo no reconoció a Dios, enviando a Jesús para salvarlo, hermano. El ejército romano, liderado por el futuro emperador Tito, un hombre que devastó a Jerusalén, dicen los estudiosos que mataron a 1.110.000 judíos mientras se encontraban celebrando la Pascua. Eso lo narra el historiador judío Josefo, quien registró esta cifra: víctima mortal, hermano. Un holocausto mortal. El imperio romano destruyó al templo de Israel, que fueron las palabras que dijo ese Mesías, pero ellos no lo reconocieron. Yo creía que lo que hablaba Jesús era puro disparate, era pura mentira, pura ficción.
pero la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, en su debido tiempo y a la hora